amigas que dicen en charlas, viste, íntimas, a mí me da más placer comer un pote de dulce de leche un viernes viendo una buena película que estar con mi pareja. O sea... Bueno, pero a ver, ¿por qué lo haces? Epa, dijeron todos epa. Veamos, o sea, prefiero quedarme viendo una buena película que gozo, prefiero hacer otra cosa y me bailar que estar con un buen pote de dulce de leche y me da más placer. ¿Qué pasa? Perfecto. Bueno, a ver, ¿hace falta un pote de dulce de leche para tener placer? O con una cucharada un kilo de helado, suficiente. te lo cambio. Bueno, pero ahí estás sustituyendo. Ahí está el tema. Cuando y diste pie, pareciera como que lo hubiésemos ensayado. Y no. Es todo, le decimos a toda la gente que nos está viendo que nada de esto está ensayado. Porque sería muy difícil ensayar esto. Pero digo, vos diste el punto para ver que hay un grado de placer que se vuelve compulsivo. Cuando yo busco compulsivamente algo, comer, taparme con algo, la búsqueda desenfrenada del alcohol, ya no estoy hablando de placer, estoy hablando de un exceso que en realidad lo que hace es ser un antiplacer. La gente sale en las películas de adicción al sexo, por ejemplo, y vienen todos los chistes entre los varones, ¿no? Uy, cómo me gustaría hacer ese, cuando salió la idea o la noticia de que Michael Douglas, ¿cierto? Todos hacían la novedad referido al tema, porque la gente no sabe qué es esa adicción, no sabe que esa persona adicta sufre. Esa persona que pareciera que goza, no goza con la sexualidad. Aquellas personas que han venido al consultorio saben a lo que me refiero, las personas que son con adicción o compulsión sexual. Son personas que les jode, por no decir otro término más fuerte, la vida. Lo laboral, lo familiar. No hay disfrute. Es una cuestión como la del pote de dulce de leche o el medio kilo de helado. Trago, pero después me genera una angustia posterior. Y a lo que voy es que el placer sano es el placer que no me angustia. Este placer quizás es un placer evitativo de algo que no quiero ver, no quiero estar con mi novio porque estoy peleado, no sé cómo hacerlo y descargo en una sustancia esa frustración. Ustedes hablaron esta semana del tema de la frustración. Bien, eso de la frustración tiene mucho que ver también con esta cuestión de los escapes no sanos que tenemos. Y yo lo que estoy proponiendo no es una búsqueda desenfrenada del placer. Lo que digo es que si tuviéramos un aparatito que sería un placerómetro, miremos, ¿no es cierto? Un aparatito, tenemos que inventarlo como alguna vez ese aparatito, ¿no? Ese aparatito que no esté la aguja en el cero, que ya prácticamente esté ahí, digamos, en la reserva, ni tampoco que sea solo tanque lleno permanentemente. Claro. Ahora, y en esto creo que podemos como darle un cierre a esta parte, como dos tipos de placeres. El placer a corto plazo y el placer a mediano y largo plazo. Es como que hubiera dos relojitos. El primero es el que nos favorece aquellas cosas personales, el sentirnos queridos, apreciados, el tener placer de comunicarnos, de algo, de comer algo, de disfrutar comiendo, Ojo, porque una cosa es comer algo y tragarlo, Por eso cuando te dicen las dietas, una de las primeras cosas de educación nutricional, lo han dicho ustedes aquí con los profesionales que han venido, es masticar. Pero no masticar 30 o 40 veces porque es una cosa mecánica, porque de esa manera podés saborear. La persona que eyacula rápido puede tener 2, 3, 5 relaciones, pero no lo disfruta, ni él ni su pareja. Entonces no se trata del hecho en sí, se trata del poder disfrutar. Ese sería el placer del corto plazo. Y el placer de largo plazo es aquel que tiende a tener un sentido en la vida. Vos estás haciendo algo y sentís que eso que estás haciendo laboral es bueno para vos, que estás dejando una huella. Eso te da placer. Ese es el reaseguro de que el placer de corto plazo tiene atrás, cuando ese placer de corto plazo se va, tenés un placer mayor. Te levantás, independientemente que estés jubilado, con la sensación de que estás haciendo algo en un centro de jubilado o que estás dando una charla, pero que vos sentís que eso, a lo mejor no vas a tener el placer de tener aquella erección que tuviste en aquel momento, ni aquel orgasmo, ni aquella sensación. No, pero seguís teniendo el placer. Ese placer a lo mejor no es sensorial, no está en la piel, no está en los órganos de los sentidos, está más profundamente. Entonces, ni demonizarlo, volviendo a la primera parte, ni tampoco endiosarlo. Por eso, ¿qué es? ¿Solución o es demonio? Ninguna de las dos cosas. Integrémoslo, porque muchas parejas les pasa, empezamos con el tema de la anemia, les pasa que a veces terminan no solo teniendo una anemia, sino desangrándose en el amor. ¿Qué pasa cuando la persona por ahí recurre al autoplacer? El autoplacer es uno, ya estamos hablando de lo ¿el autoplacer qué sería? ¿Dentro de lo erótico? Dentro del erótico. Bien, dentro del erótico. Es un elemento más dentro de la intimidad de la persona. Es un elemento más de descubrimiento, de la misma manera que puede ser darte un baño.
De la misma manera que puede ser, ella habló de la música, ponerte a escuchar música. Son elementos sensoriales, en este caso, que lo que hacen es inclusive descargar una serie de sustancias. Fíjate, la primera causa de consulta de sexualidad femenina sigue siéndolo, preorgasmia femenina. Lo hemos conversado cuando hemos hablado, en algunos casos, de disfunciones sexuales femeninas. En muchos casos, esa mujer tiene a través de su cerebro como bloqueado la posibilidad de tener placer ligado a, digamos, la relación o el autoerotismo o el autoplacer, como le llamás vos, y en realidad deposita en el otro la posibilidad de tener placer. Yo tengo que tener un orgasmo por penetración. ¿Quién te dijo que tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser bajo esa forma? Bien, y porque hay toda una serie de condicionantes negativos hacia el placer. Sí. Y no habría este tipo de disfunciones si, en este caso, la mujer tuviera un tipo de educación sexual mucho más parecida a la del hombre. Porque tenemos hijos, un hijo varón y una hija mujer. Debieran tener los mismos, si declamamos que hay una igualdad en la forma de educación, debiéramos educarlos igualmente. Y no lo educamos igualmente en la sexualidad, ¿eh? No lo educamos. Entonces, desde ese mismo momento estamos como estableciendo frenos. ¿Frenos hacia quién? Frenos hacia la mujer. Después, ¿qué sucede en esas parejas jóvenes envejecidas? Que a lo mejor él se queja porque ella está con falta de deseo. Y entonces viene enojado para traerla a ella porque tiene falta de deseo. Mire, doctor, estúdiale las hormonas, yo estoy muy enojado. Y a lo mejor, cuando viene él a lo mejor, ¿no? Y uno después habla con uno y con otro. Y se da cuenta que lo que está pasando, esa falta de deseo, a lo mejor tiene que ver con que no hay placer de comunicación. Personas que a lo mejor comparten un negocio, hoy muy típico, y se viven peleando por las cosas lógicas del negocio. Y ella, en la noche, cuando él viene, se le acerca a hacerle un cariño, lo saca o le tira la masa así como la tiraba la masa recién madre. No, claro, entonces, el otro no te provoca. pero ¿qué te pasa? Ahí es el otro el que no te provoca. Bien, pero ¿por qué? Porque tienen diferentes concepciones del placer. Nosotros, hombres, cuando hablamos del placer, si vuelve a hacer una encuesta a la gente que nos está viendo, muy probablemente todos dirían, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando del placer genital, estamos hablando, ¿de qué van a hablar? Y va a hablar de la cantidad de veces, de las posiciones. No hemos hablado nada de eso. Miguel, saliendo un poquitito del mundo adulto y no tenemos mucho más tiempo, ¿los niños sienten placer? Pero claro que sienten placer. Porque uno, como que uno diga, se lo ve feliz, ese chico es feliz, pero esa felicidad se le está provocando el placer que le despiertan ciertas cosas. Yo diría separaría un poco el tema del placer y la felicidad. Quizás ya en algún momento podemos hablar de lo que hoy día se considera a nivel de las neurociencias, algunos estudios sobre el tema de la felicidad. Yo diría que esto es un estado. El chico puede tener placer y puede tener dolor, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces a eso hay que entenderlo mucho y lo hablamos hace mucho tiempo atrás cuando hablamos de educación sexual en los chicos. Y le dijimos esto en aquel momento. Ojo con este tema del placer, porque en determinado momento, que el chico tenga su autoplacer está muy bien. Que el chico sienta placer en las actividades lúdicas, es decir, de juego, está muy bien. Ahora, si yo de repente estoy bañando a un chico y lo estoy, digamos, en ese baño, estoy siendo demasiado obsesivo con el tema de la limpieza y en un momento en que él lo puede hacer por sí mismo, yo le estoy originando una sensación de placer porque su cuerpo reacciona al placer. Claro. Pero ese placer es un placer que está ligado a alguien que no tiene que dármelo. Entonces, ojo con el tema de las obsesiones con la limpieza, sea para los chicos o sea para las chicas. El chico puede tener placer. Bien. Es bueno que tenga placer y no porque tenga placer va a ser un chico desviado, va a ser un chico complicado. Tiene que ser rígido porque así me lo enseñaron a mí. Le decía a un paciente, y con esto cierra ayer. Él decía, ¿cómo hago? Se estaba separando de la pareja. Y decía, ella hace tal cosa en relación al tema de la limpieza. A mí me enseñó mi mamá y le dije, mirá, si todo lo que dijese tu mamá fuera real, vos serías un tipo feliz y no sos un tipo feliz. Bajá el cuadro de lo que te decía mamá, ponelo acá. Mamá te enseñó como pudo, pero hay cosas que mamá hizo que vos te das cuenta que estaba equivocada. Como vos vas a tener cosas que están equivocadas, esa es la evolución. Poder saber que nuestros hijos van haciendo cada vez cosas mejores y nos van disculpando en los errores que tenemos con ellos. Fíjate qué vuelta le hemos dado. Pareciera que íbamos a hablar del placer y terminamos hablando de algo que nos da placer. A mí en lo particular, que por ejemplo es hablar de mis hijos, de mis hijas. Qué bueno, ¿eh? El médico sexólogo Miguel Palmieri. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Como siempre. Gracias.
ya te digo.